Saludos para todos, es un inmenso placer compartir un video más con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar la dinámica del movimiento circular, pero más enfocado en la aplicación de las leyes de Newton a dicho movimiento. Específicamente vamos a tratar el movimiento circular uniforme. Este básicamente es un movimiento en el que la rapidez no cambia, solo hay un cambio en la dirección. La gente suele decir que juegos mecánicos como la estrellita o como el giratorio de la imagen desafían la gravedad. Claro que nosotros sabemos que en realidad la gravedad no puede desafiarse, más bien exige respeto. Nada hay que nos proteja de ella, ni hay un lugar en el universo donde nos podamos liberarnos totalmente de su influencia. Y en el caso específico del movimiento circular, hay movimiento circular por todos lados, desde los átomos hasta las galaxias. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Bien, aquí tenemos la representación de una trayectoria circular. Vamos a colocar inmediatamente su centro. Y vamos a colocar aquí un objeto que vamos a simular que está girando constantemente. Y vamos a ver realmente en qué se basa esta definición de movimiento circular uniforme. Dice que la rapidez no cambia, solo hay un cambio en la dirección y precisamente lo que pasa es que si nosotros ponemos a girar esto de tal manera que vaya describiendo siempre la misma cantidad de vueltas por unidad de tiempo, entonces eso indica que la rapidez con la que se está moviendo es constante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Que la velocidad es una magnitud vectorial y por tanto también la dirección importa. En este sentido, la velocidad a lo mejor en este caso se va dirigiendo para acá, va a tener un módulo que es lo que le llamamos rapidez, pero ¿qué pasa? Que aquí la dirección va a ser otra y si lo miramos en cada parte, la dirección también va a ser otra. Es decir, esto va cambiando constantemente la dirección de la velocidad. Otro aspecto importante aparece aquí es la aceleración, que la aceleración que empuja hacia el centro del círculo. De hecho, se le llama aceleración centrípeta precisamente porque apunta hacia el centro. Asimismo, vamos a tener esto en todas las direcciones apuntando hacia el centro. Vamos a ver entonces algunos aspectos fundamentales del movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme ya que avanza a velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se le denomina periodo y lo identificaremos con la letra T. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y lo identificaremos con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia y el periodo se conectan mediante la fórmula F igual 1 partido por T. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en Hz en unidades del sistema internacional. La partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Es por ello que se produce la aceleración centrípeta, cuya dirección es radial y va hacia el centro de la curvatura. Para poder calcular la aceleración centrípeta, necesitamos la velocidad y el radio. La magnitud de la rapidez está dada por v igual a 2pi por r partido por t, o 2pi por r por f. Y entonces, la aceleración centrípeta es v al cuadrado partido por r, o 4pi cuadrado por r partido por t al cuadrado, o 4pi cuadrado por r y por f al cuadrado. Bien, entonces vamos a puntualizar algunas cosas. El periodo, tal como se estableció, que es el tiempo que tarda en completarse una oscilación o revolución,
Le vamos a colocar esta pequeña P aquí para identificar que es la P de período y no exista confusión con la T de tensión. Esta T es de tiempo y esta N se refiere al número de oscilaciones o revoluciones descritas. Aquí también vamos a tener la frecuencia, que la frecuencia la vamos a representar con la letra F y una R para que no haya confusión con la F de fuerza de fricción. Y tal como se mostraba en el video, va a ser igual a 1 sobre T, es decir, va a ser la recíproca del período. De tal manera que si la frecuencia es 1 sobre el período y el período es tiempo sobre el número de oscilaciones, para calcular la frecuencia entonces podemos utilizar que sería el número de oscilaciones o revoluciones entre el tiempo empleado. Otro de los aspectos importantes es la rapidez lineal, en la que si bien es cierto que va a tener la misma magnitud en la medida que vaya girando, también es cierto que va cambiando de dirección. Entonces, esa es la razón de la aceleración centrípeta que vamos a ver más adelante. Aquí se establece que la fórmula para calcular la rapidez lineal va a ser igual a 2pi por el radio dividido entre el período. Es preciso destacar que esta t es la t de acá de período. Entonces, en este caso vamos a tener la aceleración centrípeta que, como bien se indicaba, apunta hacia el centro de la trayectoria. Va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Qué pasa? Que si nosotros colocamos para acá esta fórmula y aquí le sustituimos esta velocidad, vamos a tener lo siguiente, que si hacemos la sustitución, en vez de colocar la velocidad, o más bien la rapidez lineal, colocamos todo esto, lo vamos a elevar al cuadrado tal como indica la fórmula y lo vamos a dividir entre el radio. Aquí vamos a tener que cuando le veamos cada uno de estos términos al cuadrado, vamos a tener que 2 al cuadrado me resulta 4. Pi al cuadrado me resulta pi cuadrado. Radio al cuadrado, período al cuadrado. Y todo esto ahora lo tenemos que dividir entre el radio. Ahora entonces, si nosotros cancelamos, al menos cancelamos este término con uno de los factores que existe acá, entonces vamos a tener que la fórmula sería 4pi cuadrado por el radio dividido entre el período al cuadrado, de tal manera que también otra fórmula para nosotros poder calcular la aceleración centrípeta, si desconocemos la velocidad, entonces sería utilizar esta. Pero además, como la frecuencia es la recíproca del período, también podemos utilizar directamente esta fórmula en caso que no me den el dato del período y sí me den el dato de la frecuencia. Y por supuesto, uno de los aspectos fundamentales es la fuerza centrípeta, que es la fuerza capaz de mantener a los objetos describiendo un movimiento circular uniforme. Vamos a ver algunas cuestiones de las implicaciones de la fuerza centrípeta. Hubo una época en que los guitarristas se quedaban ahí quietecitos en su lugar. Luego llegó Jimi Hendrix y cambió para siempre la manera de tocar la guitarra. Sí, nació un genio de la guitarra y también nacieron otros que no lo son tanto. Si no te aguantas las ganas de girar tu guitarra alrededor de tu cuerpo, lo que necesitas es fuerza centrípeta. ¿Confundido? Mira esta breve explicación y dale un giro a tu música. Mal chiste. Cuando un músico gira la guitarra alrededor de su cuerpo, la correa es la encargada de generar la fuerza centrípeta que mantiene al instrumento moviéndose en círculos. Al hacer girar la guitarra velozmente, mayor fuerza centrípeta se crea para mantener la rotación. Entonces, con suficiente velocidad, logra completar el círculo. Si se excede, puede provocar que la correa se rompa y la guitarra salga volando. Entonces, ¿cómo podemos calcular la fuerza centrípeta? Simplemente multiplicando aquí la masa por la aceleración centrípeta. Pero como la aceleración centrípeta en este caso la hemos definido como la velocidad al cuadrado sobre el radio, que bien puede ser también en términos de todas estas expresiones, pero en este caso lo vamos a definir en términos de la velocidad al cuadrado sobre el radio, vamos a tener que la fórmula para calcular la aceleración, o más bien la fuerza centrípeta, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. A partir de aquí entonces vamos a ver el primer ejemplo de movimiento circular uniforme y dice: un cuerpo de 2 kilogramos se ata al extremo de una cuerda
y se hace girar en un círculo horizontal de 1.5 metros de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas por segundo, determine su rapidez lineal, su aceleración y su fuerza centrípeta. En este caso vamos a tomar los datos. Si nos fijamos acá, tenemos el primer dato, que es un cuerpo de 2 kilogramos, esa es la masa. Dice que se ata al extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 1.5 metros de radio, de tal manera que nos están dando aquí el radio, que sería 1.5 metros. También tenemos que el cuerpo realiza 3 revoluciones, de tal manera que n sería 3 porque describe 3 revoluciones por segundo. Como lo hace cada segundo, entonces vamos a considerar un tiempo de 1 segundo. Y a partir de ahí entonces vamos a determinar su rapidez lineal, su aceleración y la fuerza centrípeta. Vamos a comenzar entonces con la rapidez lineal. La rapidez lineal, como acabamos de ver, la podemos calcular mediante esta fórmula, que si comenzamos a sustituir, vamos a tener el 2, vamos a colocarlo por acá, vamos a tener el valor del pi, vamos a tomar una aproximación de 3.1416, el radio también lo tengo por acá, que sería 1.5 metros de radio, pero ahora sucede un pequeño inconveniente y es que no tengo el valor de esta variable t que identifique el período. Entonces por eso debemos determinar cuál es el período. Para esto, entonces vamos a calcularlo por acá abajo, en la que el período es igual al tiempo entre el número de revoluciones. El tiempo descrito acá sería de 1 segundo. N sería igual a 3, por tanto simplemente sería dividir 1 entre 3, que entonces esto me resulta aproximadamente 0.33 segundos. Entonces vamos a anotar este valor por acá, vamos a borrar todo esto de acá. Y ahora, como ya tenemos el dato del periodo, vamos a sustituirlo aquí. Tenemos entonces que t sería igual a 0.33 segundos. Para calcular la rapidez lineal, simplemente entonces vamos a calcular 2 por 3.1416 y a la vez por 1.5. El resultado sería 9.4248 metros. Esto simplemente lo vamos a colocar nuevamente para acá. Y al realizar la división de 9.4248 entre 0.33, vamos a tener entonces que la rapidez lineal es de 28.56 metros por cada segundo transcurrido. Como ya nosotros calculamos la rapidez lineal, vamos entonces ahora a proceder con la aceleración centrípeta, que bien como establecimos anteriormente, la podemos calcular elevando la velocidad al cuadrado y entonces dividiéndola entre radios. Vamos a colocar aquí una pequeña raya simplemente para no haya confusión entre los datos y el desarrollo del ejercicio. Aquí vamos a tener entonces que la aceleración centrípeta sería igual a la velocidad al cuadrado. La velocidad fue el valor que encontramos acá, o más bien la rapidez lineal, 28.56 metros por segundo. Este valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre radio. ¿Qué pasa entonces si elevamos 28.56 al cuadrado? Que nos va a resultar 815.6736. Pero aquí nos hace falta algo. Y es que cuando elevamos al cuadrado no solamente elevamos aquí el número, sino también las unidades de medidas. Es decir, que aquí vamos a tener metros al cuadrado y también segundos elevados al cuadrado. Y aquí vamos a pasar directamente al 1.5 metros, que es el valor del radio. Si ahora nosotros dividimos 815.6736 entre 1.5, nos resulta que la aceleración centrípeta sería 543.78 metros sobre segundos cuadrados. Es preciso aclarar que si en dado caso no nos dieran la velocidad, pero tuviéramos la información del periodo, pudiéramos utilizar directamente esta fórmula, pero como fue más cómodo en este sentido, porque ya habíamos calculado la rapidez lineal, entonces utilizamos esta, pero bien en dado caso se puede utilizar esta o la que es en función de la frecuencia. Entonces vamos a quitar esto de acá. Ahora entonces vamos a continuar con la fuerza centrípeta. Es preciso destacar que la fuerza centrípeta, que si bien es cierto que es masa por aceleración centrípeta, también la podemos calcular mediante esta fórmula. Pero ¿qué pasa? Que al igual que pasa aquí, ya nosotros tenemos la aceleración centrípeta y como ya tenemos la aceleración centrípeta, simplemente vamos a multiplicar
la masa que tenemos acá, que son 2 kilogramos, que lo tengo como dato aquí, por la aceleración centrípeta, que sería igual a 543.78 metros sobre segundo. Simplemente multiplicar esos dos valores y nos resulta que la fuerza centrípeta es de 1087.56 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Pero sabemos que estas unidades se transforman precisamente en newton. Por tanto, el resultado final de la fuerza centrípeta es 1087.56 newton. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 2 de movimiento circular uniforme. Y aquí dice, ¿cuál es la máxima velocidad a la que sin derrapar un automóvil puede tomar una curva cuyo radio es de 98 metros si el coeficiente de fricción es este que me están dando acá de 0.6? Es preciso destacar que cuando se hace referencia a derrapar, se refiere a que sea sin voltearse, sin deslizarse. Entonces, lo que vamos a calcular es la máxima velocidad a la que, sin deslizarse, sin voltearse, un automóvil puede tomar una curva dado un radio y dado un coeficiente de fricción estática que ya se sabe que tiene en la superficie. Antes de realizar el ejercicio, vamos a ver realmente a qué se refiere esto. Que al tomar una curva, lo puede hacer sin deslizarse, sin voltearse, es decir, que no pase lo que va a pasar aquí. Si bien es cierto que puede tomar la curva con una velocidad menor, pero aquí lo que queremos determinar es cuál es la máxima velocidad. No es cuáles son las velocidades a las que puede viajar, sino cuál es la máxima, y con determinar cuál es la máxima ya sé que siempre y cuando viaje con una velocidad menor que esa, en condiciones similares, entonces no se va a derrapar. Entonces vamos a plantear los datos de este ejercicio. Los datos que tenemos aquí van a ser el radio de 98 metros, el coeficiente de fricción estática, que es este símbolo de coeficiente de fricción, sería de 0.6, y a partir de aquí entonces tenemos que determinar la máxima velocidad. Pasa que de las fórmulas que estábamos viendo anteriormente, tenemos una que establece que la rapidez lineal es igual a 2pi por radio dividido entre el período. Pero sucede que no tengo período en el ejercicio, entonces el período lo puedo calcular dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones. Pero sucede que ni tengo tiempo ni tengo número de oscilaciones o revoluciones. Por tanto, por el momento voy a descartar esta posibilidad. Además, si en dado caso utilizamos la fórmula de aceleración centrípeta que relaciona la rapidez lineal, nos encontramos ante lo siguiente, que debemos entonces conocer el radio y la aceleración centrípeta. El radio lo tenemos, que es de 98 metros, pero aquí no tenemos un valor que es la aceleración centrípeta. Si nosotros nos apoyamos en estas fórmulas para poder calcular la aceleración centrípeta, nos encontramos de que el radio lo tengo, pero el periodo no. Y al igual como se estableció ahorita, el periodo sería tiempo entre el número de oscilaciones o revoluciones. Y ya se sabe que esto que tengo aquí simplemente no lo tengo. Otra posibilidad también sería despejar la aceleración de acá para poder estimar su valor, pero sucede que debería conocer la fuerza y debería conocer la masa, y ni tengo la fuerza ni tengo la masa. Por tanto, vamos a descartar estas posibilidades. Ahora bien, ¿y cómo podemos resolver el ejercicio si las fórmulas anteriores no son aplicables en este sentido? Hay una cosa que debemos analizar. ¿Y qué pasa cuando la fuerza que se aplica a un objeto es menor que la fuerza de fricción? ¿Qué pasa cuando la fuerza que se aplica es mayor que la fuerza de fricción? ¿Y qué pasa cuando es igual? De hecho, si lo relacionamos directamente con el ejercicio, si la fuerza que se le aplica es menor que la fuerza de fricción, simplemente el objeto no se va a derrapar. En dado caso, el automóvil no se va a deslizar. Pero si la fuerza que se le está aplicando es mucho mayor que la fuerza de fricción, entonces va a haber un movimiento que en este caso va a implicar que se va a deslizar. Está bien, si siempre que esta fuerza es menor que la fuerza de fricción, no hay ningún problema, pero si la fuerza es mayor, entonces ahí se va a deslizar. ¿Cuál es la máxima velocidad o cuál es la máxima fuerza que se le puede hacer sin producir un movimiento que incurra en un deslizamiento o un derrapamiento? Pues precisamente cuando la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción.
Y es en este caso que vamos a eliminar estas dos posibilidades, solamente nos vamos a quedar con esta y ahora vamos a borrar esta parte de acá. De tal manera que entonces vamos a asumir que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Si sobrepasa de eso, ya sabemos que eso va a implicar que se va a deslizar o que se va a voltear o algo por el estilo. En ese sentido, si asumimos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, obviamente como esto es una trayectoria circular, porque aquí me habla de un radio de 98 metros, ¿cómo puedo calcular esta fuerza? Pues precisamente obedece a la fórmula de la fuerza centrípeta, que evidentemente es esta, y si nosotros hacemos la sustitución acá, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado dividido entre radio. Ahora bien, es igual, vamos a sustituir aquí a que es igual a fuerza de fricción. La fuerza de fricción nosotros sabemos que sería coeficiente de fricción por fuerza normal. Es decir, esto que sería el coeficiente, esto que sería la fuerza normal. Pero habíamos visto anteriormente que siempre y cuando se tenga una superficie horizontal como la que se está considerando aquí, porque de hecho no se establece ningún ángulo ni nada de eso, entonces la fuerza normal tenía un valor en específico y era que era igual al peso. No siempre es igual al peso, pero siempre y cuando la superficie sea en sentido horizontal, la fuerza normal es igual al peso que tiene el objeto y el peso que tiene el objeto evidentemente es masa por gravedad. De tal forma que este valor que tenemos acá de fuerza normal lo vamos a cambiar por masa por gravedad. Entonces, porque la fuerza normal es masa por gravedad. Pero ahora, el objetivo de nosotros es despejar la velocidad al cuadrado primero para entonces luego tener solamente la velocidad. Por tanto, como esta masa se está multiplicando acá, esto también se está multiplicando acá, nos vamos a permitir cancelar esas masas. Si ustedes se fijan, la solución del ejercicio no depende de la masa, sino del coeficiente de fricción, de la gravedad y del radio de curvatura. Y es en este sentido que entonces, si nosotros colocamos la expresión sin la masa, nos quedaría la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, y de este lado entonces sería igual al coeficiente de fricción por la gravedad. Entonces la rapidez lineal va a estar dada por el coeficiente de fricción por gravedad, pero entonces este radio que está aquí dividiéndose, entonces lo vamos a colocar acá, pero entonces ahora multiplicándose. Pero ahora nos hace falta solo un punto para determinar cuál es la rapidez, o más bien la fórmula para calcular esta rapidez. Y es que como esto está elevado al cuadrado, vamos a aplicar la función inversa de la potenciación, que es la radicación, y vamos a aplicar aquí raíz cuadrada acá, de tal manera que la fórmula para nosotros poder determinar la máxima velocidad va a ser igual a la raíz del coeficiente de fricción por gravedad por radio. Dicho esto, entonces vamos a pasar directamente a sustituir los valores. En este sentido, vamos a tener raíz cuadrada del coeficiente de fricción, que lo tengo aquí, que es 0.6, la gravedad, cuyo valor estimado es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y el radio, que es de 98 metros. Entonces, vamos a multiplicar estos tres valores de tal manera que esto resulta 576.24 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, porque aquí multiplicamos metros por metros, que me da metros al cuadrado, y aquí simplemente se colocó esto segundo al cuadrado. Entonces, a partir de aquí tenemos que la velocidad máxima es aproximadamente de 24 metros por segundo. Esto realmente es una velocidad bastante alta, lo único es que como está en metros por segundo, se observa como si fuera pequeña, pero realmente es una velocidad considerable para tomar una curva y dependiendo de las condiciones del momento, ya sea si está lluvioso, las condiciones son a lo mejor un poquito más complicadas y hay que tener más cuidado en ese sentido. Viéndose hasta aquí ha sido la solución de este ejercicio. Nuevamente repito, ha sido un inmenso placer compartir este nuevo video tutorial con ustedes. Espero de todo corazón que les sea de utilidad.